y quizás a veces incluso dentro de nuestras iglesias, cuando mucha gente eh, ya percibe que su vida no es como era antes, ya no es el borracho que se quedaba tirado en la calle, ya no es el grosero que se mantenía diciendo groserías, pero de alguna manera ya no ve tanto la necesidad y la dependencia de Dios. Y a veces podemos caer en el error de conformarnos a ese estilo de vida. Ay, no lo quiero decir, pero se tiene que decir, pues, ese estilo de vida mediocre, y nos conformamos con estar ahí solamente escuchando los mensajes, cantando las alabanzas, pero nos limitamos a buscar de Dios. Y yo estoy seguro, y lo he dicho en muchas ocasiones, que lo único que necesitamos para enamorarnos de Él, del Señor Jesucristo, es conocerle. Porque entre más le conozcamos, más nos vamos a enamorar. Y sabe que el amor, cuando estamos enamorados, no nos es suficiente el tiempo que pasamos con la persona que amamos. Así que aprovechamos todas las oportunidades que tenemos para acudir a la cita que tenemos con Él, para cantarle, para alabarle, para pasar tiempo platicando con Él. Pero cuando nuestro primer amor ha pasado, entonces, como que ya se nos hace una carga ir a la iglesia. Ay, otra vez reunión. Ay, cómo predicó el hermano. Duró mucho tiempo predicando y cosas por el estilo, ¿no? Y son cosas que nos deben alertar y darnos cuenta de que estamos cayendo en una tibieza espiritual. Y, y aquí vemos en el pasaje cómo el Señor Jesucristo nos, o le dice a la iglesia de la Odisea, ojalá fueras fría para que reconocieras que tienes necesidad. Ojalá fueras caliente, pero no eres ni fría ni caliente y por lo tanto te vomitaré de mi boca. Eres algo desagradable para mí. Dios nos guarde de caer en este error y de escuchar esas palabras provenientes de nuestro maestro. Bueno, vamos un poquito más adelante. ¿Qué factores fomentan la tibieza espiritual? Como ya hemos analizado un poquito, la Odisea se encontraba a cierta distancia de Hierápolis, que era la que lo proveía de agua caliente, porque el agua caliente no se producía en la Odisea. Así que tenía que ser transportada por acueductos que venían desde Hierápolis, traían el agua caliente, pero era un trayecto de aproximadamente 10 kilómetros. Así que imagínense, ¿no? Estar corriendo por el acueducto y a lo largo del camino iba perdiendo temperatura esa, esa agua caliente y ya llegaba un poquito más tibia a la Odisea. Esto influía para que perdiera temperatura en el trayecto. Esos 10 kilómetros de recorrido iba perdiendo un poquito de temperatura y se degradaba un poquito la temperatura del agua. ¿Qué otro factor influía? ¿Qué otro factor influía para que fuera el agua tibia? Que antes de llegar a la ciudad de la Odisea se mezclaba con el agua fría proveniente de Colosas. Dice otro factor que influía para la tibieza era que el agua se mezclaba con agua fría proveniente de Colosas, donde se degradaba todavía más la temperatura del agua. Y esos dos factores influían mucho para que los habitantes de la ciudad de Colosas tuvieran agua tibia y no fría ni caliente. Y eso les ayudaba o les ayudó a entender o a percibir la idea que el Señor Jesucristo les estaba transmitiendo cuando les dijo, ojalá fueras frío o caliente porque la tibieza es muy desagradable. Bueno, en este punto de la reflexión quiero darme el- la oportunidad o tomarme el atrevimiento, por decirlo así, de hacer una analogía en cuanto al canon.
Y hay una analogía que podemos encontrar en la Escritura acerca del agua y la palabra. Dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dice otro pasaje muy conocido en el Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si entendemos bien estos dos pasajes, y hay muchos otros pasajes, pero agarramos estos dos aleatoriamente para hacer la analogía de que la palabra de Dios es como esa agua fresca que nos trae vida y que nos hace crecer y que fluye en nosotros. Así que tomando esta reflexión o esta analogía de la palabra como agua, es que yo quiero hacer la siguiente comparación. Nosotros, hermanos, en la actualidad estamos, así como la iglesia de la Odisea estaba a 10 kilómetros de distancia de donde se producía el agua caliente y ésta iba perdiendo temperatura en el camino. Nosotros en la actualidad estamos a mucha distancia, a lo mejor no de longitud, pero cronológicamente hablando, estamos a mucha distancia de cuando se produjo o de cuando se escribió la palabra de Dios, de cuando se dieron los escritos bíblicos para nuestro provecho. Los más recientes, por decir así, fueron aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Y si echamos cuentas, estamos en el 2025. Ya ha pasado algunos años, estamos a mucha distancia de esos escritos. Ahora imagínese los escritos de los profetas o el Pentateuco. Entonces, pudo haber eh, corrido el riesgo de ir perdiendo su pureza la palabra al ir transcurriendo los años y al ir haciendo, si se hubiera transmitido solamente oralmente o si no se hubiera tenido el cuidado. Pero gracias al Señor que Él se proveyó de herramientas para que la pureza de la palabra llegara hasta nuestros días intacta. Y esas herramientas son los concilios, las traducciones, las revisiones que se han ido haciendo. Y parte de esas herramientas era el formar un canon cerrado para que pudiera mantenerse íntegra la palabra con su pureza y llegar hasta nuestros días. En días pasados analizábamos un poquito acerca de los rollos del Mar Muerto y veíamos con mucho asombro cómo esos escritos tan antiguos de alrededor del año 100 antes de Cristo, no se había perdido la idea y la pureza de la palabra que teníamos en nuestros días. Y estábamos hablando del 1948, cuando se descubrieron los rollos y se compararon la palabra encontrada en esos rollos y con la que contábamos en la actualidad, y se encontró que no había perdido su pureza. Entonces, aunque el agua que llegaba a la Odisea, proveniente de Hierápolis, iba perdiendo temperatura a lo largo que iba caminando, a los 10 kilómetros, si si lo pudiéramos aplicar o comparar, la palabra del Señor no ha perdido esa temperatura y sigue estando intacta su pureza hasta el día de hoy. Pero hay algo más todavía. Así como llegaba el agua con cierta temperatura, a lo mejor todavía llegaba de alguna manera caliente a la Odisea, pero antes de entrar a la ciudad se mezclaba con el agua fría
y eso le daba tibieza al agua. Muchas veces puede pasar que la palabra de Dios haya gente que esté interesada en mezclarla con otra agua que no, o con otra palabra que no es la palabra inspirada por Dios. Y si hubiera pasado eso, muy probablemente tendríamos un agua tibia en vez del agua caliente que el Señor nos proporciona, si se entiende la analogía, ¿no? Así que la importancia de que se haya hecho un canon cerrado fue, número uno, para que no perdiera temperatura, para que no se quedaran fuera escritos inspirados por Dios y nos lo perdiéramos, esas riquezas tan importantes de la palabra que alimentan nuestras vidas, que nos dan nuevas fuerzas, que nos alimentan, que nos hacen crecer. Y era para que no se quedaran fuera todas esas palabras, sino que supiéramos que esa era palabra que el Señor había dispuesto para nosotros. Así que es para que no perdiéramos esos escritos, pero también para que no se mezclara con agua extraña o con escritos extraños que no tienen la misma pureza y la misma calidad que la palabra inspirada por Dios. Así que eh, si entiendo yo o si dándome la libertad de hacer la analogía con el agua que llegaba a la Odisea, es importantísimo que todavía hasta la actualidad se, se conserve ese canon cerrado, porque eso nos ayuda o es una herramienta que el Señor utilizó para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa agua viva que el Señor nos quiere proporcionar. Ahora, el Señor ha provisto todo lo mencionado, lo antes mencionado, para que nosotros contemos con la palabra profética más segura. Pero depende de nosotros, como dice en la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra del Señor es la leche espiritual y el canon cerrado nos permite que no se haya adulterado. Y ahora depende de nosotros no adulterar esa palabra inspirada que es rica para bendecirnos con filosofías que se levantan en la actualidad, filosofías que no tienen ningún fundamento bíblico, pero que desgraciadamente muchas de ellas se han ido introduciendo encubiertamente a nuestras iglesias. Es tiempo de no solamente disfrutar de la palabra, sino ser vigilantes para que no se metan ideologías extrañas a nuestras iglesias. Así que pues con esta reflexión yo concluyo este pequeño video. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado claro, porque a veces hablo mucho y se me entiende poco, pero le echamos todas las ganas y espero que haya quedado clara la idea. Y disculpen si me tomé el atrevimiento de hacer esta analogía, pero me pareció importante hacerlo. Dios les bendiga, que tengan muy bonita noche, día, tarde, no sé en qué momento estarán viendo este video, pero les deseamos que tengan un buen tiempo. Dios les bendiga.